Bienvenidos a la lección número 6 del curso de programación de computadora. En esta oportunidad estaremos hablando sobre las estructuras de control repetitivas y en este caso vamos a estar desarrollando la estructura hacer mientras o la común llamada ciclo do while. En la lección vamos a estar trabajando con la estructura repetir mientras do while, que se caracteriza porque ejecuta un conjunto de instrucciones sin realizar previamente una evaluación de la expresión racional o lógica. Más adelante vamos a estar definiendo claramente cómo trabaja cada una de esta estructura y sus elementos. En esta asignatura, en esta lección, vamos a estar trabajando los objetivos relacionados a la representación de un algoritmo considerando instrucciones básicas a través de herramientas algorítmicas y herramientas de diagrama de flujo. También vamos a estar elaborando programas aplicando la estructura de control hacer mientras. Pero, ¿qué es la estructura de repetición hacer mientras o la estructura do while? Es aquella que repite un conjunto de instrucciones previamente antes de evaluar la expresión racional o lógica. Esta secuencia de acciones se realiza por lo menos una sola vez, pese a no obtener un valor falso. Es muy parecida a la estructura de repetición mientras, sin embargo, en este caso, ejecuta el conjunto de instrucciones y luego pregunta a través de la condición lógica si se cumple o no dicha condición. Vamos a verlo a través de la sintaxis y cómo se aplica en un lenguaje de programación. En una sintaxis, a través de un pseudocódigo sería haga o hacer secuencia de acciones, mientras que la expresión lógica, mientras la expresión lógica sea verdadera, entonces vamos a seguir ejecutando nuestra instrucción siempre y cuando esta condición lógica, esta expresión lógica sea verdadera. Lo vemos acá en otro esquema. Haga secuencia de acciones, mientras que la expresión lógica sea verdadera, entonces se va a seguir repitiendo el ciclo. Cuando la instrucción o la condición lógica es falsa, ella va a continuar hacia las otras acciones o las otras instrucciones. Acá lo hemos representado a través de un diagrama de flujo. Tenemos el conjunto de instrucciones y luego tenemos la condición, la parte condicional que nos permite evaluar si es verdadera o no. Si es verdadera, se sigue repitiendo hasta el número de veces que condicione entonces la parte falsa. En un lenguaje de programación lo haremos utilizando terminologías en inglés, por ejemplo, do, de hacer, y el while, que es la parte de la estructura, conjunto de instrucciones y el while y la condición. Vamos a verlo ahora en un ejemplo práctico. Dice el ejemplo número 1, mostrar los números del 1 al 100 utilizando el bucle do while o hacer mientras. Mandamos un mensaje con el título del programa utilizando el ciclo while hacer que muestre o imprima los números del 1 al 100. Lo primero que vamos a hacer es definir nuestra i, que viene siendo una variable auxiliar. En este caso la vamos a usar como una variable contadora. Inicializamos ahí en 1, mandamos un mensaje en número de 1 hasta 100 hacer e inscribimos el valor de i, porque nos está indicando que debe imprimir el número de 1 a 100. Incrementamos para que vaya y haga el proceso y pregunta entonces si i es menor o igual a 100. Si esto se cumple, entonces él regresa. Cuando esto no sea cierto, que pasamos a, por decir, a 101, entonces el programa avanza y finaliza. Tenemos la representación gráfica a través del diagrama de flujo. Tenemos el inicio, la definición de variables, la iniciación de variables, el mensaje, y tenemos la lectura de los datos, la impresión, en este caso incrementamos, y luego viene la condición. Si observamos aquí viene, nos indica que si la condición es verdadera, regresa al ciclo y vuelve a ejecutar la instrucción hasta que se cumpla esta condición. Cuando esta condición es falsa, entonces avanzamos en el programa. Otro ejemplo, realiza un programa que sume consecutivamente y cuando la suma sea superior a 100, que deje de pedir números y muestre el total. Aquí hemos hecho un ajuste porque la condición nos dice que cuando la suma sea superior a 100, entonces para hacer la prueba nosotros hemos contabilizado que suma sea igual a 10 para evaluar si funciona o no. Ya en el momento que queremos determinar la suma sea mayor a 100, entonces podemos utilizar el valor 100 aquí en la condición.
Definimos suma, n, que son variables. Una nos va a servir como la variable que nos va a almacenar como acumuladora, y la otra es la variable que nos va a indicar el número que vamos a ingresar por teclado. Inicializamos suma. Suma igual a 0, hacer, escribir dígito el número y lo almacenamos en la variable n. Suma va a ser igual a suma más n. ¿Qué nos dice aquí? Que la suma va a ser igual al número ingresado por teclado más el valor que tiene la suma. En este caso, si tenemos el valor 5 más el valor 0, entonces tenemos que suma va a valer 5. Y entonces, mientras que viene a la condición y pregunta si suma es menor o igual a 100. Si esto es así, entonces se repite así todo. ¿Cuándo va a parar esta instrucción? Cuando suma es mayor a 10. Sale e imprime la suma. En el caso 3 tenemos que el problema de contabilizar la cantidad de hombres y mujeres que entran en un banco. Entonces, nos debe determinar según el sexo si ha ingresado un hombre o ha ingresado una mujer. En el caso que sea una mujer, entonces tenemos que totalizar el número de mujeres que ha ingresado al banco. Definimos el sexo, definimos mujeres como una variable que va a almacenar el valor incrementado de mujeres. La definimos como hacer, escribir el sexo de la persona, leer sexo. Mujeres igual a números, mujeres, el número de mujeres más 1. ¿Por qué lo hacemos así? Porque tenemos que incrementar el número según el sexo de la persona que está ingresado. Mientras que sexo sea distinto de 0, 0 que quiere decir que es hombre, entonces hacemos el procedimiento. Cuando el sexo es igual a 0, entonces debe salir e imprimir el número de mujeres. Aquí tenemos rápidamente una definición y algunos ejemplos prácticos de la estructura hacer mientras que vamos a estar afianzando durante esta unidad.